Muy buenos días. En el Evangelio del día de hoy, Jesús vuelve a hablar directamente sobre no solo la vocación del ser humano, sino de una u otra forma, cómo nosotros podemos crecer en esa vocación y dar abundante fruto. Antes de entrar directamente al tema, me gustaría que reflexionáramos un poco en algo que la sociedad del día de hoy está viviendo y lo podemos experimentar de una manera más clara en el deseo de los jóvenes. A nadie le gusta depender de alguien más, ¿cierto? Todo el mundo está buscando la autonomía y esto lo vemos claramente en los jóvenes que ya no quieren depender de sus papás, que ya no quieren depender de una escuela, de una universidad, sino que quieren tener esa libertad y ser completamente libres y no depender de nadie. Bueno, para sorpresa de todos, el ser humano parece que es un ser que siempre va a depender de alguien. Si pensamos muy bien, desde el día en que nacemos, el ser humano es un ser que siempre depende, ¿verdad? A diferencia de otros animales, cuando nacen, inmediatamente se defienden ellos mismos y no dependen de entre ellos. Pero el ser humano radicalmente depende, no 1, 2, 3 días, ni siquiera hablamos de semanas o meses, sino son completamente años. Y aunque tú pudieras decir, te salieras de la casa de tus papás, vas a depender de alguien más. El ser humano es alguien que siempre depende. Y de ahí nosotros pudiéramos decir que llega un momento en donde elegimos de quién queremos depender. Pero vamos a depender ya sea de una organización, de un trabajo, vamos a depender de una empresa, vamos a depender de algo, ¿verdad? Necesitamos unos de otros, ¿verdad? Somos tan complejos que si nosotros quisiéramos no depender de nadie, tendríamos que irnos a la selva y eventualmente iremos perdiendo un sentido de humanidad. Porque el ser humano es alguien que está en relación con otros y esa relación de una u otra manera es en dependencia, ¿verdad? Los que vivimos en la ciudad definitivamente dependemos del trabajo de los agricultores, del trabajo de los ganaderos, del trabajo de los carniceros, del trabajo de los comerciantes, del trabajo de todo mundo. Dependemos de ellos. Y emocionalmente, también de una u otra manera dependemos de las relaciones con otros seres humanos. Aquí la clave es, para que sea una dependencia sana, ¿qué tanto dependes? ¿Y qué tanto de una u otra forma aportas tú en esa relación? No podemos ser parásitos. Definitivamente no podemos estar solamente recibiendo de los demás y no dando nosotros. Y tampoco pudiéramos decir que vamos a ser completamente ciegos y depender solamente de una persona. Eso tampoco es sano. Jesús aquí en el Evangelio, Él nos está hablando, pudiéramos decir de una u otra manera, de una dependencia que necesitamos. Y es depender de Él. Él lo dice de una manera muy clara. Yo soy la vid verdadera. El ejemplo que nos pone es de una planta. Quizás no hemos tenido la oportunidad de ver una vid o como en muchos lugares la llaman, de una parra. Y es este el ejemplo que Jesús usa el día de hoy. Yo soy la vid verdadera y mi Padre es el viñador. Detengámonos un momento a pensar en lo que significa este ejemplo. En otro día salió en la liturgia el ejemplo de que Jesús es el buen pastor. Y la oveja, decíamos, es un animal que depende del cuidado del pastor. La oveja por sí misma, allá afuera, no, es un animal que no puede defenderse por sí misma. Incluso necesita que le quiten la lana, porque si no la lana va a crecerle tanto que no va a poder caminar, se va a hacer ciega, los parásitos van a llegar. Y en aquel entonces reflexionábamos que la oveja necesita de los cuidados del pastor. Bueno, la vid, la parra, la planta de la uva necesita de los cuidados del viñador. Si no, no va a poder dar fruto.
La vid es una planta que sus brazos son un poco frágiles. Y cuando la uva está creciendo, se convierten muy pesados y los brazos van a caer sobre la tierra. Y si la uva toca la tierra, es muy posible que se vaya a echar a perder o que los gusanos, las lombrices, se la vayan a comer. Entonces necesita la vid depender del cuidado del viñador para que le ponga paráclitos, para que le ponga un soporte y que los brazos de la vid puedan descansar sobre estos palitos que también se llaman paráclitos, sobre estos soportes, y que la uva no vaya a tocar el suelo. Pero también necesita de los cuidados del viñador para proveerle el agua, porque aunque no lo creas, aunque la vid necesite mucha agua, necesita tener el balance entre recibir agua y al mismo tiempo un poco de sequedad. Porque si recibe mucha agua se va a podrir, pero si no recibe agua se va a secar. Y además, para que pueda dar fruto, necesita continuamente estar siendo podada y estarle retirando los brazos que no van a dar uva para que la uva pueda crecer. Pero este juego es algo muy impresionante, porque si cuando Jesús da el ejemplo de que Él es el buen pastor, estaba clara la relación entre, nosotros somos las ovejas y Jesús es el pastor. Pero aquí llega a otro nivel. Es decir, Jesús es la vid y nosotros somos los sarmientos. Los sarmientos son esos brazos de los cuales va a salir la uva. La vid es el tronco fuerte, es el tronco que tiene la raíz. Los sarmientos no tienen raíces, los sarmientos están pegados al tronco que es la vid. Jesús dice: yo soy la vid verdadera y el Padre es el viñador. Entonces aquí estamos hablando de una relación entre estar unidos a Jesús para poder dar fruto y también dejarnos podar o limpiar por las manos del viñador, del Padre. Y todavía más pudiéramos agregar el efecto de descansar en el Paráclito, poder apoyarnos en el Paráclito, en esos palitos para que el fruto pueda dar. Estamos hablando de un ejemplo muy profundo, y es todavía más profundo porque se habla de toda una relación, de toda una dependencia sana, no me malinterpretes, no estoy hablando de una dependencia de que yo no voy a hacer nada y dependo totalmente, no es por ahí, sino de que seamos conscientes de que si no nos unimos a la vid, si no dependemos totalmente de la vid, no vamos a dar fruto. Y si tú no decides estar unido a la vid, entonces eventualmente te vas a unir a otra cosa. Y ahí es donde a lo mejor no vas a dar ningún fruto. Al contrario, te van a estar cansando, te van a estar quitando. En lugar de que tú te alimentes, te van a estar quitando toda la fuerza. Jesús es la vid, y Jesús lo dice de una manera clara: yo soy la vid verdadera. A veces nosotros podemos confiar en muchas, analgésicos espirituales. Quizás escuchamos muchas prédicas o muchas reflexiones que nos puedan dar una especie de respiro espiritual, pero si no vamos a la vid, ¿verdad?, no vamos a dar fruto. Y eso lo tenemos que decir de una manera muy clara. No te conformes con solamente escuchar estas reflexiones. Tienes que ir a la vid verdadera, tienes que ir a Jesús y alimentarte y recibir de Él. Y la relación es todavía muy profunda, porque es en la vid donde se da ese intercambio entre savia bruta y savia elaborada, entre entregarle a Jesús lo que ya no nos sirve y recibir de Él la energía, la fuerza para poder crecer. Y mientras más unidos estemos completamente a la vid, más fruto vamos a dar. Ahora, en la primera parte de este texto se habla de que si el sarmiento no da fruto, lo corta, y el que da fruto lo limpia. En esta primera parte pudiéramos pensar que el cortar significa una especie de podar, de quitarte las cosas que no te ayudan para dar fruto. Pero
aunque el viñador sea el viñador, recuerda que nunca lo va a hacer sin tu permiso. Si tú no quieres soltar, si tú no quieres que se te quiten esos vicios, si tú no quieres que se te quiten esas malas costumbres, esa pereza, si tú no quieres desprenderte de eso que te está agotando y cansando espiritualmente, emocionalmente, físicamente, ¿verdad? Esos rencores, esos pensamientos, esas adicciones. Aunque el Padre tenga toda la autoridad, si tú no te dejas podar, si tú no entregas esos vicios, más adelante sí queda muy claro que entonces el viñador va a cortar completamente esa sarmiento y lo va a arrojar fuera. Parece que la primer corte es para que tú des fruto. Y ese corte es quitarte todo aquello que te quita a ti la fuerza. Pudiéramos decir todos los parásitos. Ahora, si tú ya estás dando fruto, lo que hace el Padre es limpiarte, ¿verdad? Es decir, pulirte, darte más cuidado. Esto es muy bonito porque el Padre siempre tiene cuidado con aquellos que o están batallando para dar fruto o incluso aquellos que ya están dando fruto. Siempre necesitamos del cuidado del Padre, del cuidado del viñador. Y ambos necesitan y dependen totalmente de la vid. Si tú no dependes de la vid, entonces ¿de quién estás dependiendo? Si tú no dependes de la vid, entonces ¿en quién? Alguien me decía una vez, es que yo no confío en Dios. Bueno, ¿y entonces en quién confías? Y él decía, en nadie. Y le digo, pues ya empezamos mal, ¿verdad? Porque si no puedes confiar en Dios, pues entonces ¿qué vas a hacer? ¿Cómo vas a caminar? ¿Qué camino vas a tomar? ¿Hacia dónde vas a ir? ¿Con qué te vas a alimentar? El segundo movimiento de esta reflexión es precisamente para aquellos que no dan fruto, que se resisten a dar fruto, entonces serán cortados completamente. Y es una advertencia, porque aquí es dar frutos. Ahora, ¿qué es dar frutos? ¿Verdad? No, pudiéramos nosotros leer a San Pablo y eso quedaría muy claro. Los frutos del Espíritu: paciencia, bondad, afabilidad, mansedumbre, dominio de sí. Contra tales cosas no hay ninguna ley. Entonces, esos son los frutos que el Padre espera de nosotros: el amor, la santidad, la justicia, los frutos de ser hijos de Dios. Y eso solamente lo recibimos cuando nos unimos a Jesús. Si no estás tú unido a Jesús, si de una u otra forma no dependes tú de Jesús, entonces ¿de quién estás dependiendo? Entonces, ¿de quién te estás alimentando? Entonces, ¿a quién estás escuchando? Porque Jesús aquí también vuelve a decirlo. Si en la parábola del buen pastor quedaba claro la necesidad de escuchar la palabra de Dios, aquí Jesús lo pone de una manera muy clara y tajante: permanezcan en mí como yo permanezco en ustedes. Y más adelante dicen: permanezcan en mí como mi palabra permanece en ustedes. Y luego dice: ustedes están limpios gracias a la palabra que han recibido. De ahí que es importante el que podamos nosotros escuchar la palabra de Dios y tenerla en nuestra mente y poderla repasar y poder alimentarnos y poder escuchar los consejos que se nos da. Porque si no, no vamos a dar fruto. Y si no damos fruto, no solamente no nos van a podar, sino que nos van a cortar completamente. Y eso va a ser más difícil. Si en este momento sientes que Dios te está pidiendo que le entregues algunos vicios, que le entregues algunos rencores, que le entregues algunos recuerdos del pasado y te duele soltar esas adicciones, piensa en esto: te va a doler más cuando llegue el momento en que todo tú seas cortado y arrojado al fuego. Y no es ninguna amenaza. Más bien aquí es que nos demos cuenta que no es tiempo de perder tiempo, sino más bien de ganar tiempo. Y eso es unirnos a Jesús para dar fruto. Ya es el tiempo de dar fruto. Y para eso, unámonos a Jesús, escuchando su palabra y permaneciendo en Él, así como Él
permanece en nosotros. Y este Dios, el Dios de la vida, el Dios de la vida verdadera, el Dios que nos ama, el Dios que nos da su palabra, el Dios que nos invita a estar en Él y permanecer en Él, que sea Él quien el día de hoy te bendiga, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Si no confías en Dios, entonces ¿en quién confías? Si no te gusta depender de Dios, entonces ¿en quién estás dependiendo? Porque el ser humano necesita de uno de otros para poder crecer, si no, se deshumaniza. Si tú no estás escogiendo bien en quién vas a depender, entonces ten cuidado, porque puedes estar a la merced de cualquiera, y eso es más peligroso. Si tú quieres verdaderamente ser libre, si tú quieres verdaderamente crecer y dar frutos y prosperar, entonces elige bien quién va a ser tu vid. Entonces elige bien de quién quieres depender para que no te falle. Y entonces sí, te darás cuenta que conviene que dependamos absolutamente de Dios para que podamos crecer en libertad y dar abundantes frutos. Que tengas un excelente día.